trabajando en la terapia metabólica del cáncer. La síntesis de este artículo es que están revalorizando una vieja teoría para poder combatir el cáncer, que es, digamos, matarlo de hambre al cáncer o algo por el estilo. Esa es la idea. Exactamente. El tema es rodearlo metabólicamente el cáncer, matarlo y que el cáncer se muera de hambre. Pero lo va a explicar mejor el investigador Ernesto Prieto que atacó. Me impresionó mucho porque esto es lo que vos venís diciendo hace años. Claro, hace 11 años exactamente. Lo que ellos tienen ahora es una, digamos, han desempolvado una antigua teoría, el efecto Warburg, del genial Otto Warburg, premio Nobel, que lo que dice esencialmente es que la célula cancerosa es un ávido devorador de glucosa porque no es capaz de respirar, es decir, de obtener su energía por medios oxidativos, sino que se ve obligada a fermentar solamente, aún en presencia de oxígeno en el tejido. Yo lo voy a traducir porque yo lo traduzco a Ernesto. Lo que dice concretamente es lo siguiente: si uno pudiera eliminar todo el azúcar del cuerpo, el cáncer se muere automáticamente. Porque el cáncer vive del azúcar, de la glucosa. Ojalá fuera, bueno, no, digamos, parcialmente cierto, ojalá fuera tan sencillo. La ecuación es aún más compleja porque la trama se hace más densa, porque también es posible, si bien el grueso de su energía lo derivan los tumores de la glucosa, como lo prueba la tomografía por emisión de positrones, o sea, el que es un tomógrafo que usa glucosa radioactiva, sí. Claramente el cáncer es un ávido devorador de glucosa. Lo segundo es que puede vivir de otros sustratos como la glutamina, que es un aminoácido, o torcer algunos de los mecanismos del complejo y fascinante metabolismo celular para usar aminoácidos glucogénicos, o sea, que producen como la alanina, etcétera. Así que hay muchos escalones. Lo interesante es que quedó abierto una ruta, de lo que nosotros veníamos alertando hace más de una década, de abordar el cáncer de manera no tóxica y de manera integral en este espectro completo de intervenciones, de la nutrición a la cirugía. Cuando hablando de tóxica, estamos hablando de quimioterapia, estamos hablando de rayos, que no se oponen unos a otros. Simplemente esto es una terapia complementaria, precisamente, que es, digamos, tratarlo desde el punto de vista metabólico. Claramente, es decir, cualquier cosa que uno haga, como decía, en el continuum de tratamientos desarrollados a lo largo del siglo XX, de la cirugía a la nutrición, o incluso hay quien dice a la meditación, cualquier cosa que se haga es profundamente beneficiada por el abordaje metabólico, que es un poco la pata que le faltaba a la mesa. Es decir, cómo la célula cancerosa obtiene su energía, es el verdadero talón de Aquiles. La profundidad. ¿Por qué llevaste adelante esta teoría? ¿De dónde la trajiste? Yo fui golpeando puertas, buscando hace más de una década, hace 28 años que yo hago esta búsqueda sistemática interdisciplinaria. Como tú sabes, convivimos muchos años en ocasiones separadas con diferentes pueblos que aún vivían de modo paleolítico. Uno de ellos los Inuit, los esquimales, que en Nunavut, en la zona norte de Canadá, no tenían cáncer, nada de cáncer hasta la llegada del hombre blanco con los whalers, los balleneros, con su dieta y su peculiar estilo de vida, nuestro peculiar estilo de vida. La completa ausencia de cáncer entre los Inuit en una gruesa investigación. Tiene que ver solamente con la alimentación. Claro, con varias cosas. En primer lugar, no tienen carbohidratos, su dieta es absolutamente desprovista de carbohidratos. Grasas y proteínas. Claro, fundamentalmente grasas, incluso grasas saturadas, pero además tienen una enorme, y esto lo hemos medido instrumentalmente, una tremenda saturación de oxígeno en sus tejidos, porque el cazador y recolector es un atleta continuo. O sea que esa combinación de glucemia muy baja, presión parcial de oxígeno muy alta y una abundancia, una densidad micronutricional muy alta, concretamente para los médicos que miran, hay una enorme cantidad de coenzimas respiratorias en el tejido de ellos, hace que simplemente, y ahora lo sabemos, es un nuevo paradigma de la carcinogénesis, la situación primaria, el momento cero de la carcinogénesis no sucede nunca. Es decir, no hay una alteración del metabolismo tisular en medio de una defensa, de una reparación orgánica. Nosotros decimos, y ya tenemos varios modelos robustos y consistentes, en el lado teórico, lo interesante es que hemos desarrollado una terapia concreta en los últimos 11 años, que el cáncer proviene no de una aberración aleatoria o accidental de una célula, sino de la transformación de una unidad mínima, que es el tejido, que ha sido agredido. Pero es un proceso metabólico. Claro, es el principio. La falla metabólica, digamos. Exactamente. Y por metabólico, para que el público entienda, lo que queremos decir es el modo en que obtiene su energía utilizable ese grupo celular, ¿no? Así que bueno, es una cosa revolucionaria que va sin dudas a tener repercusiones en todo el orbe, tanto académico como hospitalario. Nosotros somos pioneros de eso, nuestro instituto. Sí, digamos, lo que es una teoría para Estados Unidos acá es una práctica cotidiana. Claramente, hace 11 años que la terapia se desarrolla de nuestro instituto en varios países. ¿Con qué nivel de éxito?
Bueno, es muy interesante pregunta. En función, les debo un informe pormenorizado actual, en función de cómo venga la persona, nuestros médicos hacen una caracterización fisiológica y metabólica de la persona, independientemente de qué clase de tumor sea, de la páncreas, mama, próstata, pulmón, si la totalidad de los tumores, si son PET positivos, y el 98% de los tumores lo son, es decir, si consumen grandes cantidades de glucosa y otros substratos en el PET scan, es posible abordarlos de manera integrativa con el eje metabólico, además de otros ejes. ¿Pero con qué nivel de éxito? Depende de cuán rota esté la persona. Si el nivel es alto, en términos de remisión y de sobrevida. De sobrevida directamente es muy superior al hecho de cualquier otra terapia que no considere el eje metabólico. Los números van llegando en gran medida. Nosotros ya tenemos varias iniciativas en varios países. Yo les recomiendo que si ustedes quieren corroborar todo esto, entren a newyorktimes.com, ¿sí? Y busquen terapia metabólica del cáncer y realmente se van a sorprender con esto porque es muy interesante, digamos, y a nosotros nos sorprendió porque obviamente hace años conocemos a Ernesto Prieto Caratacoch, su trabajo en la lucha contra el cáncer, y obviamente veíamos resultados, pero lo impresionante es que ahora tiene esta repercusión internacional, que lo que para el mundo es el rescate de una teoría, acá es una práctica. Claro, es un hecho constituido, tenemos más de 18.000 casos, nada más que en Argentina, 18.000 aplicaciones individuales del programa, el número de casos es más pequeño, pero lo interesante es que está en pleno desarrollo, este es el principio nada más, es decir, es tan complejo y rico el metabolismo que está lleno de dianas terapéuticas posibles, ¿no? Así que es solo el inicio, obviamente estamos coordinando varias gestiones, ¿no? Cualquier duda, insistimos, entre en el newyorktimes.com, ¿sí? Ahí está una vieja idea revivida, ¿eh? Es hambriar el cáncer para matarlo, ¿sí? Esto curiosamente lo que dice el doctor, el investigador Ernesto Prieto Caratacoch, ¿eh? Es muy impresionante, les recomiendo que si no lo saben en inglés se lo hagan traducir porque es lo que viene luchando Ernesto desde hace mucho tiempo, ¿eh? Así es. Un placer tenerte acá, Ernesto, ¿eh? Gracias, Y a saber que acompañamos esto desde hace tiempo. Gracias, Ernesto. Hacemos un pequeñísimo corte, ya que auspicio de nuevo auspicio y vamos al corte, dale.